Llegué a mi cabaña de montaña acompañado por los agentes de alquiler, soñando con ganancias tranquilas, y dentro encontré a mi nuera relajándose con su amante, desinhibida e indiferente. Ella lanzó $5.000 sobre la mesa. «Por tu silencio», asentí, como si aceptara, y marqué un número. No el de mi hijo, sino el de quien destruiría su imperio de mentiras. La traición no se perdona, la venganza es cálculo frío. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo esto. El trayecto hacia la casa en la montaña había sido agradable. Lisa Thornton iba en el asiento del copiloto, con una carpeta de documentos de alquiler sobre las rodillas, hablándome de las tarifas de temporada y del fuerte mercado veraniego cerca de Aspen. La escuchaba, asintiendo de vez en cuando, observando cómo los pinos se volvían más densos a medida que el camino se enroscaba cuesta arriba. La luz de junio se filtraba entre las ramas, cálida y tranquila. Al girar hacia el camino de entrada, lo vi de inmediato, un Audi plateado, desconocido, aparcado demasiado cerca de los escalones del porche. No era el BMW blanco de Gertrude, ni la camioneta de mi hijo Troy. La matrícula no me decía nada, pero algo se tensó dentro de mí. ¿Está esperando a alguien?, preguntó Lisa, con un tono profesional que empezaba a vacilar. No, respondí, poniendo el coche en park. Me quedé unos segundos mirando el Audi. Caro, reciente, con los vidrios tan polarizados que no se podía ver el interior. Bajé despacio. Las rodillas me dolían por las 2 horas de conducción. La casa se veía pacífica, con su fachada de troncos envejecidos hasta un gris suave, y el porche vacío salvo por las mecedoras que había comprado años atrás, pero la puerta principal estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada con llave. Siempre. Lisa me siguió, sus tacones resonando sobre la madera. Empujé la puerta y entré en la penumbra fresca del recibidor. El salón se abría ante nosotros, amplio y familiar. La chimenea de piedra dominaba una pared, los sillones de cuero, exactamente donde los había dejado. Entonces los vi. Gertrude estaba sentada en el sofá, con una manta mal envuelta sobre los hombros y el cabello revuelto. Un hombre que no conocía estaba de pie junto a ella, descalzo, con la camisa desabotonada, forcejeando torpemente con el cinturón. 2 copas de vino, a medio vaciar, descansaban en la mesa de centro, junto a una botella que reconocí de mi propia vinoteca. El tiempo hizo algo extraño. Se ralentizó, se estiró, y cada detalle se volvió nítido. El reloj del hombre, dorado y caro, brillando al sol. La expresión de Gertrude, no de vergüenza, sino de fastidio por haber sido interrumpida, mientras la manta se le deslizaba mostrando un hombro desnudo. Nadie se movió. Luego su expresión cambió, del sobresalto a la frialdad calculada. Se puso de pie, ajustando la manta, y se colocó entre mí y el extraño. ¿Qué hace aquí? Su voz fue cortante, acusadora. Usted dijo que no vendría hasta el mes que viene. No respondí enseguida. 30 años como veterinario me habían enseñado que la calma imponía más autoridad que los gritos. Dejé las manos a los costados y respiré con serenidad. A mi espalda, escuché a Lisa moverse incómoda. Su carpeta crujió entre los dedos. «Esta es mi casa», dije con voz baja. «Eso no le da derecho a irrumpir sin avisar», replicó Gertrude, alzando el mentón. El desconocido, joven, unos 35 años, de cuerpo atlético, tomó sus zapatos junto al sofá y se dirigió hacia la parte trasera. Le temblaban las manos al intentar ponérselos sin dejar de mirarme de reojo. «Sea lo que sea que cree haber visto», continuó Gertrude, bajando la voz en tono de advertencia, «necesita olvidarlo. Esto no es asunto suyo». No respondí. Mis ojos siguieron al hombre mientras se escabullía por el pasillo que llevaba a la puerta trasera. Gertrude dio un paso más, bloqueándome la vista. «Lo digo en serio, Wilfred. Manténgase fuera de mi vida». La puerta trasera se abrió y se cerró de golpe. Por la ventana lo vi correr hacia el Audi, tropezando con las llaves antes de arrancar. La expresión de Gertrude se suavizó apenas un poco. Inclinó la cabeza, cambiando el tono razonable, casi dulce. «Mire, sé que esto parece terrible, pero Troy no tiene por qué saberlo. Solo le haría daño». Eso era cierto. Solo pensar en la cara de mi hijo al enterarse me revolvía el estómago. «Tiene razón», dije, con la voz plana. «Le dolería mucho».
Ella se relajó un poco, creyendo haber ganado terreno. Exacto. Así que estamos de acuerdo. Detrás de mí, Lisa carraspeó. «Señor Meyers, ¿quiere que espere afuera?» «No», dije sin mirarla. «Quédate. Necesito un testigo». El rostro de Gertrude se endureció al instante. Toda suavidad desapareció. ¿Un testigo para qué? No se atrevería a decirle a Troy. Ni siquiera le creería. Probablemente tenía razón. Troy la adoraba desde el primer día, desde aquella subasta benéfica donde se conocieron hace 8 años. Ella había irrumpido en su vida como una fuerza de la naturaleza, hermosa, segura y convencida de su propio valor. Siempre tuve mis dudas. La forma en que hablaba de dinero, cómo trataba a los meseros, la leve mueca de desprecio cuando Troy mencionaba su salario de maestro, pero me las guardé. Ningún padre quiere decirle a su hijo que ha elegido mal. Ahora estaba allí, en mi propia casa, viéndola calcular cómo manejarme. Las copas seguían sobre la mesa, evidencia simple, innegable. Sentí algo moverse dentro de mí. No era ira. Era algo más frío, más metódico, la misma sensación que tenía al armar un diagnóstico con síntomas dispersos, cuando debía ver el patrón que nadie más veía. Wilfred, su voz ahora tenía acero. Sea lo que esté pensando, deténgase. Piense en Troy, en su nieto. ¿Quiere destrozar sus vidas solo por haber entrado en el momento equivocado? La miré a los ojos, ella sostuvo mi mirada, firme, y detrás de toda esa belleza y confianza, detrás de la ropa cara y el encanto ensayado, vi exactamente lo que era, no una mujer confundida, sino alguien atrapado, calculando cómo evitar las consecuencias. Yo no destruí nada, dije. Ella parpadeó, descolocada un instante, y se recompuso. Perfecto, séanos moralista. Pero si le dice a Troy su versión retorcida, me encargaré de que crea que lleva años intentando ponerlo en mi contra. Afuera, el Audi rugió, las llantas chirriaron sobre la grava y el coche desapareció montaña abajo. Gertrude lo observó irse, los hombros tensos. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado otra vez. Calculadora, medidora. Deberíamos hablar, dijo, más tranquila. Abrió la puerta corrediza que daba a la terraza. El aire de montaña entró fresco, con olor a pino, salió al exterior, aún envuelta en la manta, y esperó a que la siguiera. Miré a Lisa. Permanecía inmóvil en el vestíbulo, la carpeta apretada contra el pecho. «Estaré aquí», susurró, asentí y salí. El paisaje se extendía por millas. Bosques de pinos descendiendo a los valles, cumbres lejanas todavía nevadas. Gertrude estaba de espaldas, apoyada en la barandilla, el viento moviendo su cabello. «Vas a contárselo, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «¿Debería mentirle a mi hijo?». Se giró bruscamente. En sus ojos había una mezcla de furia y desesperación. Mentir y proteger no son lo mismo. Si le dices lo que viste, lo destruirás. Destruirás a nuestra familia. ¿Eso quieres? Yo no destruí nada. Siempre dices eso, río, seca, amarga. Como si fueras inocente. Nunca te caí bien, Wilfred. Nunca creíste que era suficiente para tu hijo. Esto es solo tu excusa para separarnos. Mantuve el rostro neutro. Ella tanteaba, buscando el ángulo que funcionara. Lo había visto muchas veces en animales asustados, los que muerden porque no saben cómo defenderse de otro modo. «¿Ah, sí?», pregunté. «¿He intentado alejarlo de ti?». Pareció confundirse. Abrió la boca, la cerró, volvió a pensar. Cuando habló otra vez, su voz sonaba casi profesional. «Mire, somos adultos», cruzó los brazos, la manta se deslizó un poco y reveló que ya se había puesto la blusa. «Le transferiré $5.000. En efectivo, por banco, como prefiera». Esperé. «¿Por qué?», pregunté al fin. «Por darme tiempo para manejar esto a mi manera. Troy merece oírlo de mí, no de usted». 5.000. No era una fortuna, pero lo bastante para parecer una oferta seria. Ella pensaba que podía comprarme, que era lo bastante viejo para evitar el conflicto, lo bastante prudente para preferir la paz. «¿5.000?», repetí, su rostro se iluminó. «Sí, es justo, ¿no?». «Por su discreción».
Asentí lentamente, no era un sí. Solo una confirmación de que la había oído. La alivió, sabía que sería razonable. Mañana mismo le haré la transferencia. Tendrá su dinero, y Troy no tendrá que enterarse de nada desagradable. Desagradable. Así lo llamaba. Como si hubiese derramado vino en la alfombra, no traicionado a su esposo en la casa de su suegro. Necesito hacer una llamada, dije. Claro, lo que necesite, respondió, con un gesto displicente. Pasé junto a Lisa, que seguía inmóvil junto a la puerta, el rostro tenso, saqué el teléfono y caminé hacia la chimenea. Patrick Doyle contestó al tercer tono. Wilfred, ¿cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Patrick, es un asunto familiar. Con implicaciones legales. Necesito verte mañana, si es posible. Su voz cambió al instante. Profesional, por supuesto. ¿De qué tipo de asunto estamos hablando? ¿Herencia? No. Bajé la voz, aunque sin ocultarme. Tengo una testigo y necesito conocer mis opciones. Hubo un silencio. Entiendo. ¿Te parece a las 9 mañana en mi oficina? Perfecto. ¿Debería preparar algo en específico? Derecho familiar. Infidelidad. Pruebas. Documentación. Estaré listo, dijo. Colgué. Cuando me giré, Gertrude estaba de pie en la puerta, vestida ya con jeans y blusa de seda, el cabello peinado. La transformación era asombrosa, de amante sorprendida a mujer compuesta en minutos. ¿Todo bien? Preguntó con cautela. Todo bien. ¿Quién era? Mi abogado. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Tu abogado? ¿Por qué llamas a tu abogado? La miré en silencio. Vi cómo el entendimiento le cruzaba el rostro. Primero incredulidad, luego negación, luego pánico. Espera, dio un paso hacia mí. Dijiste que teníamos un acuerdo. Asentí. No dije que sí. Es lo mismo. Ah, ¿sí? Sus manos se cerraron en puños. No puedes hacer esto. Te ofrecí dinero. Te ofrecí una solución que protegía a todos. Te protegía a ti, dije en voz baja. No a todos. Se acercó más, susurrando entre dientes. Si le dices a Troy, te odiará. Pensará que mientes, que tienes celos, que no soportas nuestra felicidad. Y si por casualidad te cree, lo destrozarás. De cualquier modo, lo perderás. ¿Eso quieres? Pensé en mi hijo. En su paciencia, en su fe en la gente. Su mayor virtud y su mayor debilidad. Lo que quiero, dije despacio, es que sepa la verdad sobre con quién se casó. ¿La verdad? Rió con histeria. La verdad es que cometí un error una tarde, y tú vas a usarlo para arruinar todo lo que he construido. Lo construiste sobre mentiras. Todos mentimos, Wilfred. Todos fingimos. Eso es el matrimonio. Lisa emitió un leve sonido desde la puerta, una mezcla de tos y sorpresa. Gertrude se giró, recordando que aún teníamos audiencia. Deberías irte, le dijo con frialdad. Lisa me miró, negué con la cabeza. Se queda, dije. Gertrude palideció. Esta también es mi casa. Tengo derecho a privacidad. En mi casa, respondí. Con el dinero de mi hijo. Y trayendo a tu amante a mis muebles. No respondió. Temblaba, entre rabia y miedo. Su fachada perfecta se resquebrajaba por fin. Vámonos, Lisa, dije. Ella asintió rápido, aliviada, y salió casi corriendo. Antes de que yo la siguiera, Gertrude me agarró del brazo. Su mano apretaba con desesperación. Por favor, susurró. No hagas esto. Haré lo que quieras. Pon tú el precio. Miré su mano, luego su rostro. Por primera vez vi miedo real, debajo de toda su manipulación, pero también supe que, si le daba una mínima oportunidad, la usaría en mi contra. Suéltame, dije con calma. Me soltó. Su mano cayó, salí a la luz del atardecer, dejándola sola en el salón. A mis espaldas escuché el cristal romperse. Tal vez una copa o la botella. El sonido retumbó en el silencio de la montaña, agudo y final. Lisa ya me esperaba en el coche, abrochada, mirando al frente. Encendí el motor.
Nadie habló mientras descendíamos por el camino estrecho. La casa desapareció entre los pinos en cuestión de segundos. Darren Vaughan, instructor de esquí, se encontraba con Gertrude en restaurantes públicos, confiados en su secreto como para arriesgarse a ser vistos. Esa misma tarde llamé a Marcus Chen. Nos encontramos en el estacionamiento de un supermercado, territorio neutral. Condujo un sedán gris, discreto, y parecía exactamente alguien con 20 años en la fuerza policial, cabello gris cortado al ras, rostro curtido, ojos que no dejaban pasar nada. Patrick me puso al tanto de lo básico, dijo Marcus, acomodándose en el asiento del pasajero de mi coche. Tu nuera, la infidelidad, necesitamos documentación para los trámites legales. Le entregué el cuaderno donde había anotado cada detalle. Lo hojeó metódicamente, asintiendo de vez en cuando. El testigo es bueno. Agente inmobiliario, sin intereses personales, con reputación profesional que proteger. Se detuvo en la página donde había anotado la oferta de soborno de Gertrude. Esto también muestra conciencia e intento de obstrucción. ¿Qué necesitas de mí? Nada, salvo que te mantengas al margen. Tú eres el cliente. Yo, el profesional. Si intentas ayudar demasiado, arriesgas exponer la investigación. Sacó su teléfono y me mostró ejemplos de su trabajo, fotos con sello de tiempo, registros detallados de actividades. Documentaré reuniones, lugares, horarios. Si hay comunicaciones electrónicas, las conseguiré legalmente. Si se encuentran en hoteles, confirmaré reservas. ¿Cuánto tiempo? Depende de su patrón. Si se ven regularmente, mínimo 2 semanas. Si son cuidadosos, tal vez 1 mes. 1 mes, dije. 1 mes más de Troy viviendo en una mentira. Lo que sea necesario, afirmé. Marcus se fue con su copia del cuaderno y la información de Lisa sobre Darren Vaughan. Conduje a casa, intentando llenar los próximos días con normalidad mientras el matrimonio de mi hijo se desmoronaba bajo observación microscópica. Esa misma tarde, Troy volvió a llamar. Papá, no vas a creerlo. Gertrude hizo mi cena favorita esta noche. Ese roast que solías preparar. Incluso te llamó para pedir la receta. No me había llamado por ninguna receta. ¡Qué maravilla, hijo! Ella realmente ha estado haciendo un esfuerzo últimamente. Es como si fuéramos recién casados otra vez. Se rió, feliz y ajeno a todo. Sé que tú y ella no siempre se han llevado bien, pero creo que está intentando reconstruir puentes. Incluso preguntó si podríamos invitarte a cenar la próxima semana. Mi mano se apretó sobre el teléfono. Construyendo puentes, creando testigos de su matrimonio feliz. Gertrude era más lista de lo que le había dado crédito. Me gustaría, logré decir. Perfecto. La haré llamar para coordinar. Tras colgar, me quedé junto a la ventana de la cocina, observando cómo la oscuridad caía sobre el vecindario. Luces se encendían en las casas, familias cenando, vidas normales, noches normales. Pensé en los $5,000 que Gertrude había ofrecido, dinero por silencio, precio de mi discreción. Creía entenderme, creía que podía comprar mi silencio o manipular mi preocupación por Troy para mantenerme inactivo. Estaba equivocada. 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus, primer conjunto de documentación completado. Nos encontramos en una cafetería a las afueras de la ciudad temprano, antes del movimiento del día. Marcus deslizó un sobre la mesa. Dentro, fotos con sello de tiempo, alta resolución, comprometedora, Gertrude y Darren en el Wild Fig, sentados juntos, su mano sobre la de él, en The Peaks Resort, ambos entrando juntos con 40 minutos de diferencia, una propiedad de alquiler desconocida, el coche de Darren estacionado afuera durante 3 horas mientras Troy trabajaba. No está teniendo cuidado, dijo Marcus en voz baja. Se encuentra con él 2 veces por semana, a veces 3. Siempre durante el horario laboral de tu hijo, mismos lugares, mismos patrones. Es casi como si creyera que es invencible porque me sobornó, comenté. ¿Aceptaste su oferta? No. Marcus asintió, sin sorpresa. Continuaré con la vigilancia.
Necesitamos al menos 2 semanas más para establecer un patrón consistente. La consistencia cuasi perfecta prueba comportamiento continuo, no un error aislado. Estudié las fotografías. Gertrude parecía feliz, relajada, más animada de lo que jamás la había visto con Troy. «Hay algo más», dijo Marcus, sacando su teléfono. «Te muestro un registro de transferencia financiera. $5.000 depositados en una cuenta a tu nombre. Nunca le di mi información bancaria. No la necesitaba. Usó tus datos de propiedad del registro hipotecario. Toda información pública. Lo que significa que cuando esto llegue a la corte, hay rastro de papel de su intento de soborno». Se incriminó sola. La puerta de la cafetería se abrió dejando entrar aire frío y 2 mujeres riendo de algo. «Mañana normal, vidas normales». «Sigue», le dije a Marcus. «Necesito pruebas suficientes para que no haya dudas, ningún margen para que manipule la narrativa». «Lo tendrás». Conduje a casa con el sobre en el bolsillo, llevando pruebas de lo que ya sabía, pero no quería creer. Gertrude no solo era infiel, era sistemática, calculadora. Había creado una rutina de traición, programada y mantenida como cualquier otra cita en su calendario. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en la voz de Troy hablando de Loust, creyendo que Gertrude estaba construyendo puentes mientras en realidad construía coartadas. Pensé en justicia y venganza, y si realmente había diferencia entre ellas. Patrick lo llamaba proteger a mi hijo. Marcus, documentar evidencia. Gertrude lo llamaría como quisiera para evadir consecuencias. Yo lo llamaba la verdad, y la verdad, aprendí, requería paciencia, precisión y permitir que alguien a quien amas atraviese el fuego justo el tiempo suficiente para demostrar que había sido quemado. 2 semanas más, había dicho Marcus. Esperaría lo que hiciera falta. 3 días pasaron lentamente antes de mi siguiente movimiento. Marcus envió su último informe de vigilancia. La rutina de Gertrude era exacta. Cafetería de Daily Grind, martes y jueves, 10 de la mañana, siempre sola, siempre en la mesa de la esquina cerca de la ventana. El martes por la mañana me vestí con cuidado. Jeans en lugar de pantalones de vestir, camisa de franela en lugar de camisa formal. El periódico bajo el brazo, un accesorio convincente. Necesitaba parecer casual, inofensivo, un anciano tomando su café matutino. La cafetería estaba a 3 cuadras del gimnasio que Gertrude frecuentaba. Marcus la había fotografiado saliendo del gimnasio y caminando hasta allí 2 veces la semana pasada. Llegué a las 9:55, pedí un café negro y escaneé el lugar buscando asiento. Ella estaba exactamente donde Marcus había indicado, mesa de la esquina, portátil abierto, café en taza de cerámica, planeando quedarse un buen rato. Dejé que el reconocimiento cruzara mi rostro lentamente y me acerqué con lo que esperaba pareciera genuina sorpresa. «Gertrude, pensé que eras tú. ¿Te importa si me siento un momento?» Se tensó, la mano aferrando la taza. «Wilfred, no esperaba verte aquí. ¿El mejor café de la ciudad?» Saqué la silla frente a ella, moviéndome lentamente, sin amenazar. «Vengo aquí desde hace años. ¿Y tú?» «Conveniente. Cerca del gimnasio». El silencio se extendió. Me observaba buscando enojo o juicio. Mantener la expresión neutra, cansada, ligeramente distraída, exactamente como lo había practicado frente al espejo esa mañana. «Sobre la semana pasada en la casa de la montaña», comenzó. Hice un gesto de desestimación, apoyando mi café. «Agua pasada». He estado pensando y me doy cuenta de que reaccioné exageradamente. «Tienes razón. Somos adultos. No es asunto mío». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿De verdad? De verdad. Ya soy demasiado viejo para involucrarme en situaciones complicadas. Vive y deja vivir. Eso digo ahora». Vi sus hombros relajarse una fracción. Sus dedos sueltan la taza. Quería creerme, necesitaba creerme. «Sabes», continué con tono ligeramente conspirativo. «En mi generación cometimos errores, los manejábamos con discreción en tiempos distintos. Aprecio que lo digas», su voz se suavizó. Sé que parecía mal. Lo importante es que Troy es feliz, y él parece feliz.
¿Quién soy yo para agitar el barco? Sonrió, pequeña pero genuina. La transformación era notable, de defensiva a casi amigable en menos de 5 minutos. Hablamos 10 minutos más de cosas sin importancia. El clima, los nuevos pasteles de la cafetería, los estudiantes de Troy en la secundaria. Mi tono, ligero, de abuelo, inofensivo. Al mirar mi reloj y levantarme para irme, dije la frase que había practicado. De todas formas, debería irme. Subiré a la montaña esta tarde, pasaré unos días pescando, despejaré la cabeza. Suena bien. ¿Dónde? Saqué mi teléfono, le mostré una foto que había tomado hace 3 años de un lago de montaña, reflejando los pinos en agua quieta. Pequeño lago, sin señal, sin distracciones, solo yo y la trucha. Disfrútalo. Estaba completamente relajada, el portátil olvidado, recostada en la silla. Pagué nuestros cafés y me despedí con un gesto por la ventana. Conduje 3 cuadras antes de estacionarme en el supermercado, mano sobre el volante, respirando despacio. La actuación había funcionado. Cada sonrisa, cada frase casual, cada palabra cuidadosamente elegida, ella lo creyó. Y el asco que sentí por tener que ser amable con ella, fingir aprobar lo que había hecho, alimentaría lo que vendría después. En casa, extendí las fotos de Marcus sobre mi escritorio. 2 semanas de documentación, Gertrude y Darren en restaurantes, entrando a hoteles, su coche afuera de propiedades de alquiler, sellos de tiempo y ubicación, innegable. Llamé a Marcus. Marcus, Wilfred Mears. Necesito que aumentes la frecuencia de vigilancia a partir de hoy. Algo específico pasó. Acabo de darle a la persona motivo para creer que no la estamos observando. Estará menos cuidadosa. Entendido, respondió. Añadiré cobertura vespertina y monitoreo de fines de semana. La siguiente llamada fue a Patrick Doyle. La reunión en la cafetería salió según lo planeado. Ella cree que me voy de pesca unos días, que he aceptado la situación. Bien, dijo Patrick con aprobación. ¿Cuándo puede Marcus entregar la siguiente ronda de documentación? Dice que 7 días de vigilancia intensificada deberían ser suficientes. Después, tendremos todo lo necesario. Pasamos a la fase 2. Prepararé los documentos preliminares de divorcio. Cuando estés listo para decirle a Troy, necesitaremos movernos rápido. Una vez que Gertrude sepa que tenemos pruebas, comenzará a transferir activos, vaciar cuentas. Queremos todo documentado y bloqueado antes de que pueda reaccionar. Si presentamos cuando Troy esté de acuerdo, 72 horas, tal vez menos, añadió Patrick. Colgué y me quedé frente a la ventana de mi oficina, observando la luz de la tarde entre los árboles. En algún lugar de la ciudad, Gertrude probablemente llamaba a Darren, asegurándole que estaba despejado. El anciano cayó en la trampa. Creyó que estábamos seguros. No lo estaban. Estaban siendo documentados con precisión profesional. Cada movimiento registrado, cada encuentro fotografiado. Y en 7 días tendría suficiente evidencia para no dejar lugar a dudas, sin posibilidad de manipulación ni de distorsión de la narrativa. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marcus, sujeto salió de la cafetería. Se dirige a un departamento en Riverside. Eso es el apartamento de Van. Respondí, documenta todo. La semana que supuestamente pasé pescando sería la más productiva de mi investigación. Mientras Gertrude creía que estaba inalcanzable en la montaña, Marcus estaba en todos lados, un fantasma que nunca vería. Abrí un documento nuevo en la computadora, cronología de evidencias. Empecé a escribir fechas, lugares, actividades, construyendo el caso entrada por entrada, metódico y minucioso, exactamente como hacía hace 30 años al documentar historiales médicos. La diferencia: los animales no podían mentirse sobre sus síntomas. Gertrude había construido toda su vida sobre mentiras, y ahora iba a documentar cada una. La semana que pasé pescando fue la más productiva de mi investigación. Mientras ella creía que estaba inalcanzable, Marcus trabajaba a tiempo completo. Su informe llegó por correo electrónico encriptado exactamente 7 días después.
Imprimí las páginas y las ordené cronológicamente sobre mi escritorio. 8 encuentros en 7 días. 8 ocasiones distintas donde Gertrude se reunió con Darren Vaughan, algunas para almuerzo, 2 para pernoctar en hoteles, una en su apartamento durante 4 horas mientras Troy daba clases de verano. Las fotos contaban su propia historia, sellos de tiempo en las esquinas. Gertrude y Darren entrando al Glenwood Inn, 30 minutos de Aspen, registrándose con nombres falsos, señor y señora Vaughan. Según los recibos, Marcus incluso había registrado el coche de ella estacionado en el complejo de Darren una tarde de martes, ambos en un patio al aire libre, tomados de la mano sobre la mesa. Estudié cada imagen con desapego clínico, como examinando radiografías de fracturas no evidentes. Cada foto era prueba, cada sello de tiempo evidencia de patrón, no coincidencia. Marcus incluyó extractos de tarjeta de crédito mostrando cargos en hoteles, restaurantes e incluso una joyería donde Gertrude había comprado algo caro con la tarjeta de Troy. El total de la semana superaba los $4,000. Creé 3 conjuntos completos de documentación, uno en la caja fuerte de mi oficina, otro en la caja de seguridad del banco y un tercero sellado en un sobre dirigido a Patrick Doyle con instrucciones de abrirlo si algo me sucedía. Redundancia. Eso era lo importante. Gertrude era lista, calculadora. Si descubría lo que sabía, intentaría destruir pruebas, manipular registros, crear su propia narrativa. Pero no podía destruir lo que no sabía que existía. En el banco me encontré con Raymond Cole, viejo amigo y gerente desde hacía 15 años. Me vio con un gran sobre y levantó las cejas. Algo importante, documentos familiares, solo cuidándolos, dije. Me acompañó hasta el área de cajas de seguridad, haciendo charla mientras lo bloqueaba todo. Al volver al lobby, se detuvo, miró a su alrededor y susurró. Wilfred, probablemente no debería mencionarlo, pero Gertrude retiró $15,000 la semana pasada de la cuenta conjunta con Troy. Me detuve. $15,000 en efectivo. Dijo que compraba un coche a un particular, explicó Raymond, preocupado. He visto a gente mover dinero antes de huir. Solo pensé que debía saberlo. ¿Troy sabe del retiro? Está en la cuenta. Es legal. No puedo notificarlo salvo que pregunte específicamente por movimientos. Después de que Raymond regresara a su oficina, me senté en el coche y consideré las implicaciones. $15,000 en efectivo, financiando a Darren o preparando una estrategia de salida. Cualquiera de las dos confirmaba lo que sospechaba. No era solo una FAIR, era explotación calculada y premeditada. Esa noche sonó mi teléfono. Troy. Papá, ¿ya regresaste de pescar? ¿Cómo estuvo? Tranquilo, pacífico, buenas truchas. Ojalá hubieras venido. Escucha, pregunta rara. ¿Viste a Gertrude en el centro la semana pasada? Mencionó haberte encontrado en la cafetería. Hice una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Sí, de hecho, jueves por la mañana, antes de irme, solo un momento. Dijo que tuvieron buena conversación, que parecía diferente, más tolerante. Dijo, somos adultos, Troy. Lo pasado, pasado está. Bien. Muy bien. Mencionó también que te habló de su viaje a Denver el mes pasado con su amiga Marisa. No había oído nada de un viaje a Denver, pero los registros de Marcus mostraban cargos de hotel en Aspen en esas fechas, cuando Troy creía que ella estaba en Denver. Cierto, dije cuidadosamente. Aunque juraría que dijo mayo, ustedes hablaron de abril. No dije nada, dejé que él trabajara su propia confusión. A veces la mejor manipulación era simplemente dar un paso atrás y dejar que las personas cuestionen lo que creían saber. Troy continuó, con voz cargada de incertidumbre. Quizá estoy confundiendo fechas. Olvídalo. Pareces cansado, hijo. Sí, día largo. Hablamos luego. Colgamos. Me quedé en la oscuridad creciente del salón. El mensaje había sido sembrado, no por mí directamente. Simplemente lo dejé tropezar con sus propias dudas. Ahora cuestionaba, se preguntaba.
La primera grieta en la fachada que Gertrude había construido. 2 horas después, llamó de nuevo. Papá, necesito preguntarte algo. Cuando viste a Gertrude en la cafetería, ¿mencionó algo sobre mí, sobre nosotros? Parecía nerviosa, ¿rara? Pensé en la respuesta correcta. La verdad sería así. Estaba defensiva, tensa, calculadora. Pero decirlo directamente revelaría demasiado. Parecía ella misma, dije finalmente. Le pregunté sobre la fecha de Denver, abril o mayo. Su voz cayó. Se puso muy defensiva. Dijo que cuestionaba su integridad, que antes nunca dudaba así de ella. No intentaba pelear, solo quería aclarar la fecha. Las personas se ponen defensivas cuando están estresadas. Ofrecí, tono neutral. Sí, quizá, dijo, sin convencerse. Últimamente hay pequeñas cosas que no cuadran. Mencionó un almuerzo con alguien la semana pasada, pero hoy dijo que nunca lo había mencionado. Siento que estoy perdiendo la cabeza. No la estás perdiendo. ¿Cómo lo sé? Porque eres de las personas más racionales que conozco. Si algo se siente mal, hay razón. Silencio. Respiración, pensamiento, lucha con sospechas que no quería tener. La amo, papá. Lo sé. Pausé. Pero, ¿y si? Se detuvo y continuó. ¿Y si no es quien creo que es? La pregunta flotó entre nosotros, pesada, con implicaciones que ninguno estaba listo para explorar completamente. Entonces mereces conocer la verdad, dije en voz baja. Sí, su voz sonaba hueca. Sí, la merezco. Colgué y revisé nuevamente el informe de Marcus. 8 reuniones en 7 días, $15,000 retirados en efectivo, viaje a Denver que nunca ocurrió, respuestas defensivas. El patrón era claro, completo y condenatorio. Patrick había dicho que necesitábamos evidencia abrumadora, para que Troy viera pruebas tan completas que Gertrude no pudiera manipular la situación. Casi estábamos allí. Quizá una semana más de documentación y tendríamos todo lo necesario para el divorcio, dejándola sin escapatoria. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marcus. Sujeto se reúne con Vaughan mañana 2 de la tarde, Rivercalf, ¿documentar? Respondí, documenta todo. Casi terminábamos. Una semana más, luego Troy conocería la verdad, completa e irrefutable, y Gertrude finalmente enfrentaría las consecuencias que no podría comprar ni manipular. La llamada llegó 2 días después, martes por la mañana, mientras tomaba café y revisaba el último informe de Marcus. El nombre de Troy en la pantalla. Respondí esperando la charla habitual. Su voz sonó tensa y enojada. Papá, ¿qué está pasando? Gertrude dice que la has estado siguiendo. Mi mano se cerró sobre la taza. ¿Siguiendo? Pregunté. Está molesta. Muy molesta. Dice que haces comentarios extraños, cuestionando dónde ha estado. Piensa que podrías tener algunos problemas. La palabra quedó flotando, con implicaciones que aún no podía comprender del todo. ¿Problemas? Repetí. Problemas de memoria, cosa de la edad. Le preocupa por ti. Su voz se suavizó, instinto protector. Papá, ¿estás bien? Porque si tienes problemas, podemos ayudarte. No hay vergüenza. Mi mente está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué está tan molesta Gertrude? Insistió. Vino a casa llorando ayer. Dijo que estabas paranoico, cuestionando lugares y horarios. Mencionó la confusión de Denver como ejemplo. Denver, claro, pensé. Convertir mi siembra estratégica en evidencia de declive cognitivo. Gertrude era más lista de lo que le había dado crédito. Atacar primero, controlar la narrativa, pintarme como poco fiable antes de que pudiera presentar pruebas. Necesito ir, dijo Troy. Tenemos que hablar. Tras colgar, actué rápido. Los USB fueron a la caja fuerte. Informes de Marcus, fotos de vigilancia, documentos financieros, todo oculto. Preparé café fresco, puse 2 tazas, arreglé el salón exactamente como siempre, normal, inofensivo, la casa de un hombre racional, con mente clara. Troy llegó dentro de la hora. Lucía agotado, con ropa casual arrugada de maestro, ojeras bajo los ojos. Se quedó en el marco de la puerta,
como si no supiera si abrazarme o interrogarme. «Pasa», dije en voz baja. Nos sentamos frente a frente en la sala, yo en mi sillón, él en el sofá, las mismas posiciones que habíamos ocupado cientos de veces para hablar de la escuela, el trabajo, la vida. Pero esta vez era diferente, más pesado. «Ella mencionó que te confundiste con lo de Denver», comenzó Troy, con voz cuidadosa y suave. «Dijo que afirmaste que ella había ido allí cuando no era así». «Puede que lo haya entendido mal», respondí. «Eso es distinto a confundirse». «¿Lo es?» «Papá, sé honesto conmigo. ¿Has sentido que algo anda mal últimamente? ¿Olvidas cosas? Porque no hay nada de qué avergonzarse. Mi mente está perfectamente clara. Más clara que en años». Estudió mi rostro, buscando señales de lo que Gertrude lo había convencido de buscar: confusión, desorientación, el velo del envejecimiento. «Entonces explica por qué está tan molesta, por qué piensa que la estás hostigando». Tomé un respiro, eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. «Troy, tu esposa te está mintiendo sobre dónde va, qué hace y con quién». Su rostro se endureció de inmediato. «Es una acusación grave. ¿Tienes pruebas?» «Sí». «Entonces muéstramelas». «Aún no». «No estás listo para verlas». Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. «No listo. Soy tu hijo. Si tienes algo que decir sobre mi esposa, dilo. Muéstrame lo que creas que tienes. Si te muestro ahora, mientras estás enojado y a la defensiva, no verás la verdad. Buscarás razones para dudar, para explicarlo de otra manera. Hablas en acertijos. Esto no es típico de ti. No, esto es exactamente como yo. Paciente, metódico, protegiendo a las personas que amo». Se detuvo, me miró completamente, su expresión era un conflicto entre amor y frustración. «Anoche Gertrude lloraba de verdad. Dijo que no sabe qué hizo para que desconfíes de ella. Que ha hecho todo lo posible por construir una relación contigo, pero que nunca la aceptaste». Mi mano se movió involuntariamente hacia mi estudio, hacia la caja fuerte, donde estaba la prueba esperando. Me contuve, pero Troy lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pensando en cómo las personas lloran por muchas razones. A veces por dolor, a veces por miedo a ser descubiertas». «¿Descubiertas de qué?». «Lo mirarás en 3 días. Tendrás todo listo». «¿3 días? ¿Por qué 3 días?» «Porque entonces todo estará preparado. Documentos, evidencia, todo lo necesario para que veas la verdad claramente». «¿Por qué no ahora?». «Porque ahora no estás listo para aceptar lo que voy a mostrarte. En 3 días lo estarás». Se quedó allí, con las manos apretadas a los costados, claramente dividido entre exigir respuestas y confiar en mi juicio. Finalmente, negó con la cabeza. «No sé qué creer. Gertrude es convincente. Muy convincente. Ha tenido práctica», dije en voz baja. «¿Qué significa eso?». «3 días, Troy. Entonces entenderás todo». Se dirigió a la puerta, se detuvo con la mano en el pomo y se giró hacia mí. «Papá, si estás equivocado, si haces acusaciones basadas en confusión o paranoia, podrías destruir mi matrimonio». «¿Lo entiendes?». «Lo entiendo perfectamente». «Entonces más te vale estar absolutamente seguro». «Lo estoy». Se fue sin decir una palabra más. Lo observé desde la ventana mientras se sentaba en su camioneta varios minutos antes de encender el motor. Incluso desde esa distancia podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que agarraba el volante. Cuando sus luces traseras desaparecieron a la vuelta de la esquina, me permití recostarme en mi sillón. Mis manos temblaban, no por la edad ni por confusión, sino por el esfuerzo de contención. Cada instinto me gritaba mostrarle todo de inmediato, vindicarme, exponer la manipulación de Gertrude tal como era. Pero la voz de Patrick resonó en cada momento de esa conversación. «El tiempo lo es todo. Muestra tu mano demasiado pronto y destruirá tu credibilidad. Espera hasta tener evidencia abrumadora e irrefutable». 3 días. Le prometí a Troy respuestas en 3 días. Patrick debía tener todo listo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. El nombre de Patrick en la pantalla. «Wilfred, tenemos un problema»,
dijo, sin preámbulo. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? ¿Qué tipo de problema? De los que no pueden esperar. Acabo de descubrir algo en el análisis financiero. Algo que cambia todo. ¿Qué tan grave? Lo suficientemente grave como para que tengamos que actuar más rápido de lo planeado. ¿Qué tan pronto puedes llegar? En 2 horas. Conduce con cuidado, pero rápido. La línea se cortó. Me quedé en la entrada, llaves en mano, tratando de procesar el cambio repentino. 3 días habían parecido una eternidad, y ahora Patrick decía que necesitábamos movernos más rápido. Conduje hacia Aspen con el sol de la tarde bajando sobre las montañas. Lo que Patrick había descubierto debía ser serio. Su oficina estaba iluminada cuando llegué, la mayoría del edificio estaba en penumbra. Subí las escaleras de 2 en 2, como mis rodillas de 67 años me permitían, y lo encontré en su escritorio, rodeado de documentos financieros que parecían haberse multiplicado desde mi última visita. «Entra», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. «Cierra la puerta», hice, acomodándome frente a él. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y me miró con una expresión que no había visto antes, una mezcla de enfado y urgencia profesional. El contador forense terminó su análisis esta mañana. Le pedí que rastreara cada transacción significativa de las cuentas conjuntas de Troy y Gertrude durante el último año. ¿Qué encontró? Sacudió la cabeza. Wilfred, esto es peor de lo que pensábamos. Giró su pantalla hacia mí, mostrando una hoja de cálculo llena de números. Su dedo recorrió una columna resaltada en rojo. Estos son transferencias a una cuenta en las Islas Caimán. $83.000 en los últimos 8 meses. Montos pequeños al principio, 3.000, 5.000, luego más grandes, 15.000 a la vez. El patrón comenzó en octubre pasado y se aceleró en marzo. Sentí un frío en el estómago. Troy no sabe de esta cuenta. Estoy seguro de que no. Está a nombre solo de Gertrude. El dinero se transfirió desde la cuenta conjunta en incrementos calculados para no superar los límites de reporte. Alguien le aconsejó cómo hacerlo sin activar revisiones automáticas. Los 15.000 que mencionó Raymond, eso fue solo el retiro más reciente. Mira el total, señaló al final de la columna. Ha vaciado sistemáticamente $83.000 de las finanzas de tu hijo. Dinero que él ganó, ahorró, incluso usando la hipoteca para prestarle más a Gertrude para que lo robara. ¿Cómo es posible? Pregunté, con la voz más áspera de lo que pretendía. ¿Cómo no vimos este patrón antes? Porque la revisión inicial se centró en gastos, tarjetas de crédito, restaurantes, hoteles. Esto requirió análisis profundo de patrones de transferencia, rastreo de cuentas, citaciones a instituciones offshore. Tomó tiempo. Patrick sacó otro documento. Pero esto es lo que más me preocupa. Hace 2 días, justo después de que Troy empezó a cuestionarla, Gertrude transfirió otros $20.000. Está acelerando, preparando una huida o protegiendo activos antes de los procedimientos de divorcio. ¿Podemos detenerla? Sí, pero requiere acción inmediata. Deslizó los papeles sobre el escritorio. Necesito tu autorización para presentar una moción de emergencia para congelar todas las cuentas, tanto conjuntas como individuales. Citamos fraude financiero en curso y riesgo de fuga. Si el juez lo aprueba, lo cual creo que hará con esta documentación, Gertrude no podrá mover ni $1 más. Leí los documentos, escaneando el lenguaje legal. ¿Qué tan rápido puede ocurrir esto? Si presentamos mañana por la mañana, audiencia al final del día, decisión en 24 horas. Pero una vez presentada, todo se hace público. Gertrude sabrá que descubrimos el fraude. Contratará abogado. Posiblemente intentará mover los activos restantes antes de que surta efecto la congelación. Será una carrera. ¿Y Troy? ¿Cuándo le decimos? Patrick se reclinó, entrelazando los dedos. Le prometiste respuestas en 3 días. Ese es el momento perfecto. Presentamos mañana, congelamos las cuentas, luego le mostramos todo de golpe,
la infidelidad, el fraude, la cuenta offshore. Todo. Un paquete completo que no deja espacio para dudas ni manipulaciones. ¿Qué necesitas de mí? Firmar estas autorizaciones. Me dan poder para actuar en tu nombre, presentar la moción, congelar las cuentas y solicitar alivio de emergencia. Luego vete a casa. Actúa con normalidad. No contactes a Troy a menos que él lo haga. Que piense que todo sigue el plan de 3 días. Mientras tanto, trabajaré con el contador para preparar el paquete completo de evidencia. Firmé donde indicó, cada firma más pesada que la anterior. Patrick reunió los documentos en una carpeta con pestañas rojas. Una cosa más, dijo. Cuando Troy vea todo esto, necesitará apoyo, no legal, apoyo emocional. Esto va a romper algo en él, su confianza, su seguridad, tal vez su fe en su propio juicio. Debes estar preparado. Llevo 20 días preparándome, dije. He preparado la evidencia. Eso es distinto de ayudarlo a procesar lo que significa. Su expresión se suavizó ligeramente. Va a cuestionarlo todo, cada momento de su matrimonio, cada decisión que tomó. Se preguntará cómo no se dio cuenta, cómo pudo ser tan ciego. No puedes arreglar eso por él. Solo puedes estar ahí mientras lo procesa. Me levanté de golpe, sintiendo mis 67 años en cada músculo. Gracias, Patrick, por todo. Agradécemelo cuando esto termine. Ahora aún quedan 2 días de maniobras legales. Vete a casa. Descansa. Mañana por la mañana, vamos a la guerra. El camino de regreso fue más oscuro que la ida. La noche cubría las montañas, las estrellas aparecían en el cielo despejado. Pensé en Troy niño, confiado, creyendo en lo mejor de todos. Esa apertura lo había hecho un excelente maestro, un hijo amable, un esposo cariñoso. También lo convirtió en un blanco fácil. Gertrude lo había visto y explotado metódica y sistemáticamente durante 8 meses o más. La infidelidad ya era bastante, traición a la intimidad y el compromiso. Pero el fraude financiero era algo más, un robo premeditado, extracción calculada de todo lo que Troy había logrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Sujeto se reunió con Vaughan hoy. Almuerzo en Riverside Caf, 2 horas. Documentación completa. Le respondí. Gracias. Informe final para mañana. Ya redactado. Enviamos a las 8 de la mañana. Todo convergía. Evidencia de vigilancia, documentación del fraude financiero, estrategia legal. En 3 días, en realidad menos, unas 60 horas, me sentaría con Troy y le mostraría la verdad completa sobre su matrimonio. El mundo cuidadosamente construido por Gertrude de engaños se vendría abajo. Llegué a mi casa, sentado en la oscuridad de mi coche un momento, mirando mi sala exactamente como la había dejado, la taza de café sobre la mesa, la silla donde Troy se había sentado, dividido entre defender a su esposa y confiar en su padre. En 3 días, no estaría más dividido. Sabría exactamente en quién confiar y quién merecía consecuencias legales. 3 días se sintieron como 3 años. Los pasé preparando, organizando y revisando cada prueba. Patrick presentó la moción de emergencia para congelar cuentas en el segundo día. Para el tercero, viernes por la mañana, la carpeta de Manila estaba sobre la mesa del comedor, repleta de documentación, fotografías de vigilancia, extractos bancarios, declaraciones de testigos como Lisa y Marcus. 8 meses de fraude sistemático capturados en papel y tinta. Troy llegó exactamente a las 10. Parecía no haber dormido, círculos oscuros bajo los ojos, mandíbula tensa. Se quedó en el marco de la puerta, mirándome. Dijiste 3 días, dijo. Han pasado 3 días. Siéntate. Señalé la silla a mi lado en la mesa, no frente a mí. Lo que voy a mostrarte cambiará todo. ¿Es realmente tan grave? Coloqué la primera fotografía sobre la mesa, Gertrude y Darren entrando al Glenwood Inn, su mano en la espalda baja de ella. Fecha y hora. 2 semanas atrás. Es peor de lo que imaginas,
Pero necesitas verlo todo. No le entregué la carpeta. Saqué cada pieza una por una, en orden cronológico. Primero las fotografías, impacto visual más fuerte que las palabras. Gertrude y Darren en restaurantes, estacionamientos, fuera de su apartamento, hoteles. Cada imagen con fecha, hora y geolocalización. Troy tomó la tercera foto con manos temblorosas. El Glenwood Inn. Otra vez, besándose junto al coche de Darren. Esto fue hace 2 semanas. Yo estaba en Denver por trabajo. Lo sé. Ella dijo que iba a visitar a su hermana. Su hermana vive en Arizona. Mintió. Lleva meses mintiendo. Apoyó la foto cuidadosamente como si pudiera romperse. Su postura cambió, erguido y a la defensiva, luego encorvado, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Coloqué los documentos financieros, extractos bancarios con transferencias resaltadas, información de la cuenta offshore, total subrayado en rojo. Troy los leyó lentamente, su dedo siguiendo los números. $83.000. ¿A dónde? Islas Caimán. Cuenta a nombre solo de ella. Su mandíbula se apretó. Hemos discutido sobre dinero. Ella decía que no podíamos permitirnos muebles nuevos, ni vacaciones. Nos pedía ser cuidadosos, mientras robaba. No robaba, planeaba su salida. Te habría dejado con hipoteca y cuentas vacías. Me miró y vi a mi hijo quebrarse. No lágrimas, algo peor, un terrible entendimiento frío. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde la casa de montaña, hace 3 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Me habrías creído sin pruebas? Probablemente no. Ella te habría convencido de que estaba confundido o de que actuaba maliciosamente. Coloqué la declaración de Lisa sobre la mesa. La evidencia hablaría por sí misma. Troy revisó el informe de vigilancia de Marcus con la línea de tiempo detallada. 8 encuentros en 7 días, hoteles reservados con nombres falsos, cargos de tarjetas de crédito por regalos que Troy nunca recibió. Pensé que me amaba, dijo en voz baja. Mi mano tocó brevemente su hombro. No es lástima, solo presencia. Te casaste con quien ella fingió ser. Eso no es tu culpa. Se quedó 2 horas más revisando todo, haciendo preguntas, procesando la naturaleza sistemática del engaño. Finalmente se levantó. Su rostro mostraba determinación. Me voy a casa. Voy a confrontarla esta noche. ¿Quieres que vaya contigo? No. Esta conversación tiene que ser entre nosotros. Pero te llamaré después. Se fue. Recogí la evidencia, devolví todo a la carpeta y esperé. La llamada llegó 3 horas después. Troy en la pantalla. Se acabó, su voz plana, agotada. Ella lo intentó todo. Negó al principio. Dijo que las fotos eran manipuladas, que yo había orquestado todo por odio. Luego, al mostrarle los extractos bancarios, se derrumbó. Dijo que fue un error y que pagaría todo. Se rió amargamente. ¿Y Darren? Pregunté. Sin respuesta. ¿Dónde está ahora? En la casa. Empaqué una bolsa. Intentó detenerme, me agarró del brazo, me suplicó que no me fuera. Luego llamó a Darren 5 veces mientras yo empaquetaba. Nunca respondió. Se rió otra vez, amargamente. Se dio cuenta de que se había ido. ¿Dónde estás ahora? Sentado en un estacionamiento, pensando a dónde ir. Vuelve aquí. Dejaré la puerta sin llave. Está bien. Su voz se quebró ligeramente. Papá, gracias por protegerme aunque doliera. Llegó 1 hora después con una bolsa de viaje. Lo llevé a su antiguo dormitorio, donde dormía de adolescente. No hablamos mucho. ¿Qué decir? Ninguno de los dos durmió bien esa noche. Lo escuché moviéndose a las 3 de la madrugada, tomando agua, caminando por el pasillo. Me quedé en mi cuarto, dándole espacio para procesar. La mañana llegó gris y fría. Preparé café mientras Troy se sentaba en la mesa de la cocina, mirando al vacío.
Condujimos separados a la oficina de Patrick. Troy necesitaba sentir control sobre algo, aunque solo fuera el volante. Patrick tenía los documentos preparados y le explicó cada uno con profesionalismo y compasión, explicando qué estaba firmando y por qué. Troy, esto que vamos a presentar, divorcio por adulterio y fraude financiero. Buscamos protección total de activos y recuperación de fondos robados. Tus cuentas fueron congeladas ayer por la tarde. Gertrude no podrá mover más dinero. ¿Luchará? Su abogado podría intentar, pero con esta evidencia no tiene base. La vigilancia tiene fecha y hora, los registros financieros muestran fraude sistemático. La testigo de tu padre, Lisa Thornton, es profesional inmobiliaria sin interés en el resultado. Es sólido. Troy firmó donde Patrick indicó. Su mano firme. Entonces, terminemos esto. Me senté a un lado, solo para apoyo. Era decisión de Troy. Firma de Troy. Futuro de Troy. Mi parte estaba hecha, reuní la verdad y lo protegí de más robos. Ahora él tomaba control de su vida. Salimos de la oficina una hora después. Los papeles del divorcio presentados, mociones de emergencia ante el juez, la maquinaria legal avanzando inexorable y a fondo. Troy de pie junto a su camioneta en el estacionamiento, llaves en mano. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Sanar. Reconstruir. Recordar que nada de esto fue tu culpa. No lo parece. Con el tiempo lo será. Se subió a su camioneta y se marchó. Yo hice lo mismo, la carpeta de evidencia en el asiento del copiloto. Ya no era necesaria para revelación, pero sí para los procedimientos legales. Hace 3 semanas entré a mi casa de montaña y encontré a la esposa de mi hijo con otro hombre. Hoy, la verdad salió a la luz. Cuentas congeladas, evidencia presentada. El mundo cuidadosamente construido por Gertrude se había derrumbado, sin esposo, sin dinero, sin amante, solo consecuencias, tal como debían ser. La audiencia preliminar fue 2 semanas después. La jueza Martínez fue directa, revisando la evidencia sin paciencia para argumentos débiles, fotos de vigilancia, registros financieros, cuentas offshore, todo expuesto. Gertrude aislada con su abogado, más pequeña que nunca. Sin Darren, sin amigos en la galería. El fallo fue rápido. Troy mantuvo la casa. Se recuperaron $67,000 de los $83,000 robados. Gertrude recibió $5,000 de manutención temporal, nada más. El adulterio y fraude le habían quitado todo derecho sobre los bienes de Troy. Afueras del juzgado, Troy parecía más erguido, pero sus ojos no reflejaban satisfacción. Debería sentirme reivindicado, dijo, pero solo siento vacío. Es normal, le dije. La justicia no borra el dolor. Condujimos a la casa de montaña esa tarde, recuperando el espacio donde todo comenzó. De pie en la terraza, observando las montañas, Troy dijo: «Quiero repintar esta habitación, cambiar los muebles, hacerla diferente. Podemos hacerlo». Pasamos el resto del día planificando renovaciones, colores de pintura, nuevos diseños, proyectos pequeños que tomarían semanas. Conversaciones prácticas, ancladas en el mundo físico en lugar de la pérdida y traición. Al atardecer, mientras el sol doraba las montañas, Troy finalmente expresó lo que había pesado en su interior. «Gracias por ser paciente, por construir el caso en lugar de solo acusarme. Si me hubieras acusado sin pruebas, me habría envenenado contra ti. Nunca me perderás», le aseguré. La verdad se había contado. La evidencia había hablado. La justicia se había hecho. Gertrude enfrentó sus consecuencias. Troy tenía protección y un camino a seguir. No era un final feliz, pero era honesto, y a veces eso es suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.